Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Carrero Blanco y soy el presidente de la Asociación Cultural La Carrasca. Quiero daros la bienvenida a todos a esta 37ª edición de la Semana Universitaria del Vino. Es un honor para nosotros contar hoy con la colaboración de Santiago Benito, profesor titular de la escuela, eh, que tiene su laboratorio aquí en este edificio y en el edificio C. Ha publicado más de 60 artículos de investigación de impacto y, si no me equivoco, el año pasado la Universidad bueno, el Stanford University en su propio auditorio le reconoció como uno de los mejores investigadores, entrando en el ranking, en el 2% del top del ranking mundial. Hoy nos, eh, su conferencia tratará sobre gestión microbiológica de la acidez de los vinos frente al cambio climático. Y bueno, muchas gracias personalmente por su asistencia, por su colaboración y muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros por venir un día más y por seguir impulsando nuestra actividad e interesándoos por el mundo del vino. Así que sin más demora, no me quiero alargar mucho más, pues le cedo la palabra a Santiago. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, bueno, como me ha presentado Guillermo, pues yo soy Santiago Benito, soy profesor de esta universidad desde el año, yo empecé el 2011, empecé aquí cuando se llamaba Escuela Técnica Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola y pues creo que me habéis invitado ya, bueno, agradezco la invitación, pues creo que he estado en 4 ocasiones ya desde aquel entonces y bueno, pues ha evolucionado mucho. Empezamos aquí con pocos medios, teníamos un laboratorio muy básico y ahora pues hemos crecido mucho y quizá alguno de vosotros cuando habéis ido a alguna de las tutorías pues habéis visto que están trabajando los equipos mientras os estoy atendiendo y pues tuvimos el reconocimiento el año pasado, pues eso me denominó la Universidad de Stanford en su auditoría, pues el investigador de mayor impacto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Entonces, yo soy Santiago Benito, profesor titular de la universidad y desarrollo mi actividad pues, en este edificio y en los laboratorios del edificio C. El título de la conferencia de hoy pues, es Gestión microbiológica de la acidez de los vinos frente al cambio climático, pues es una de las líneas de investigaciones pues, que estamos desarrollando aquí ya pues, desde el año 2013. Entonces, si entré yo en el 2011, pues empezamos 2 años después. Entonces, vamos a ver, a modo de introducción, pues lo que se llama problemática ocasional del viñedo español, que quizá cada vez no es tan ocasional. Entonces, el viñedo español normalmente, o por lo menos al sur de España, pues tradicionalmente se le atribuía pues, una problemática como contenidos azucarados elevados en el momento de la maduración, pues atendiendo al final pues en torno a 250 gramos litro, porque se puede traducir en un grado etanólico probable pues de unos 15% en volumen de etanol, que eso es complicado de gestionar después en bodega. Recordemos que, por ejemplo, un Saccharomyces más de 14,5 15 lo pasa mal. Es posible, pero son fermentaciones muy largas y con un gran riesgo de desviaciones. A ello se suma pues, problemas de acidez, como puede ser pues, pHs cercanos a 4 y contenido pues, de ácido málico. El ácido málico veremos más adelante que es un ácido málico inestable. Normalmente, casi todos mis alumnos al principio saben lo que es la fermentación alcohólica, pero no todos al comienzo del curso pues, saben lo que es la fermentación maloláctica, salvo que estén dentro de este sector. Entonces es un ácido que tenemos que eliminar antes de embotellar para evitar una refermentación que pueda tener lugar en el supermercado y enturbiarnos el vino y que nos devuelvan el lote entero. Entonces, posibles problemas de esta problemática pues son la generación de vinos desequilibrados desde un punto de vista sensorial, es decir, que tengan poca acidez. Por ejemplo, pues aquí quizá no, pero un cliente del norte de Europa o de Estados Unidos pues no lo puede rechazar por falta de acidez.
Desde el punto de vista industrial, pues podemos tener finales difíciles de fermentación alcohólica. Es decir, no es agradable tener que gestionar una fermentación alcohólica que se nos prolongue pues 3 semanas, un mes o incluso varios meses y tengamos que acabarla en vez de octubre, noviembre, pues en marzo del año siguiente. Y también, pues bueno, podemos tener deterioros de parámetros de calidad, pues en esas fermentaciones difíciles se nos puede incrementar la acidez volátil y hasta podemos tener pues, problemas de seguridad alimentaria, como es la generación pues, de aminas biógenas. Dicho de esa problemática que se atribuía normalmente al norte, perdón, al sur de España, cuidado, también a otros países como pueda ser Grecia, Italia, Australia o otras geografías, pero vemos que esa problemática empieza a aparecer en otros lugares de España y también en otros lugares de Europa. Entonces, se le atribuye al cambio climático. Pues vamos a ver ahora si realmente hay cambio climático o no. Por ejemplo, siempre les digo a mis alumnos, sobre todo a aquellos que tienen ya pues, una edad parecida a la mía, digo, si viajáramos en el tiempo, 20 años atrás, 25 o 30, y nos preguntaran que cuál es el contenido etanólico de un vino tinto, pues seguramente nosotros diríamos que 13, 13 y medio. Si me lo preguntan ahora, lo primero que me vendría a la mente sería 14, 14 y medio. Entonces eso ya va dando una respuesta de que algo está cambiando. También pongo aquí el norte de España, pero también otro, por ejemplo, el norte de Europa. Luego, por ejemplo, aquí esto del norte de España, esto ya no es el sur de Madrid, sino que es, por ejemplo, la denominación de origen Rioja. Son datos de hace 2 años, controles de maduración. Entonces vemos aquí que hay 8 puntos de control. Obviamente ellos controlan mucho más, 50 o demás, pero vemos que estos puntos de control, los tempranillos, pues empiezan a tener ya pHs casi de 4. Vemos algunos con grado alcohólico probable de 15 y medio. Y vemos estos contenidos de ácido málico en torno a 0,3, 0,8, que no es suficiente para acidificar, pero suficiente para generarnos problemas de estabilidad. Luego, adicionalmente, pues pongo aquí unos WhatsApp que mantenía durante mi segunda estancia como profesor invitado en la Universidad Alemana de Geisenheim, en la zona del Ringo. Entonces, mantenía aquí pues, WhatsApp con nuestro catedrático de viticultura, Vicente Sotés, y entonces pues, aquí le enviaba de un WhatsApp del 19 de julio y pues veíamos aquí cómo estaba el Pinot Noir, que ellos llaman Sparburgunder, y vemos que estaba pues, prácticamente ya totalmente enverado negro. Y vemos que una semana después, 27 de julio, estaba ya totalmente negro. Entonces esto en esa región no había pasado nunca. Los profesores me decían que nunca habían visto un embero que tuviera lugar en julio. Ahí lo normal pues, era vendimiar en octubre y casi hasta noviembre y en algunas ocasiones pues tener que chaptalizar. Entonces, pues esto era el año del Mundial de Rusia, entonces fue un año anómalo, cierto es que no, quizá no fuera el cambio climático, pero pues esto tuvo lugar por primera vez en esa región. Entonces, en aquel año, los Riesling, aunque no son tintos, pues se vendimiaron con más de 14 grados y aquí el Pinot Noir pues hubo que vendimiarlo en agosto, por primera vez en la historia en ese lugar. Entonces, ahora vamos a analizar un poco más en detalle la problemática ocasional del viñedo español, una traducción a la realidad industrial, es decir, todo esto que nos dicen en televisión de que está cambiando el cambio climático, sube el contenido en etanol, baja la acidez, pero al final, pues en la realidad industrial vamos a ver cómo se traduce. Esto es como cuando vemos en el telediario que sube el precio del gas y de la electricidad, pero hasta que no nos llega la factura no somos conscientes. Entonces, pues vamos a ver, como siempre os he dicho aquí, hemos llevado una investigación muy cercana a la realidad industrial. Entonces, esto surge esta metodología que vamos a ver hoy, pues por ejemplo, de una pregunta que me hacían continuamente mis alumnos. Yo, por ejemplo, pues procedo de La Rioja, entonces era una circunstancia distinta, pero los vinos que elaboraba aquí pues, siempre eran de Madrid o normalmente de más al sur de España. Entonces venían siempre los alumnos y me decían, pues tenían una parada de fermentación, una densidad en torno a 1005, 1010, tenían ya una acidez volátil no alta, pero ya tendiendo hacia el límite, 0,46 gramos litro, pH cercano a 4, 3,9. Luego aquí ácido málico, un gramito de ácido málico, un gramo litro. Una vez más, pues no suficiente como para compensar ese pH de 4, pero suficiente como para generar problemas de estabilidad. Un grado alcohólico adquirido ya casi de 15, pero todavía quedaban azúcares
residuales por fermentar y, claro, vemos al microscopio que hay levaduras, pero también hay alguna otra cosa en el fondo, como son, por ejemplo, bacterias lácticas. Pues aquí vemos, hay todavía levaduras tratando de fermentar y unos pequeños puntos aquí que serían bacterias lácticas de tipo Oenococcus boeni. Entonces, en este final difícil de fermentación, que no es agradable tener un depósito parado, todos los que hemos hecho vino alguna vez, o todos los enólogos, o los que vayáis a ser enólogos, pues te vas a casa y vas conduciendo a las 10:30 de la noche, después de haber limpiado todo, y estás pensando en ese depósito. Al día siguiente estás conduciendo a la bodega a las 5 de la mañana y estás pensando en el depósito que está parado. Colado, imaginaos que puede ser 50.000 litros, 25.000 litros, pues es una cantidad significativa desde el punto de vista económico. Entonces aquí vemos que si no hacemos nada, ¿qué sucede en 15 días? Os he dicho, este estado de incertidumbre pues no es agradable. Entonces, vamos a ver qué sucederá con el ácido volátil, el ácido málico, el grado alcohólico adquirido y azúcares reductores. Entonces, el ácido volátil, vemos que en 15 días, si no hemos hecho nada, pues se nos dispara más al doble, 0,8 gramos litro. El pH, bueno, ha variado un poquito a 4. El ácido málico nos ha desaparecido, pero todavía queda algo de azúcares residuales. Vemos que el grado alcohólico no ha aumentado absolutamente nada. Y los azúcares reductores sí que nos han reducido, se han reducido de 15 gramos litro a 7, pero si observamos la observación microscópica, pues vemos que realmente ya no vemos levaduras. Lo que vemos son estos pequeños que son Oenococcus boeni. Entonces, esto de una clase muy rápida de microbiología, normalmente una levadura Saccharomyces cerevisiae es en torno a 10 micrómetros, tenéis ahí la escala, y un Oenococcus boeni pues en torno a 1 micrómetro. Entonces, en este caso, vemos que se nos están reduciendo los azúcares de 15 a 7, pero el grado alcohólico no nos aumenta. Realmente, lo que está consumiendo esos últimos azúcares no son las levaduras, sino que son las bacterias lácticas. Entonces tenemos lo que se llama un picado láctico. Entonces ya da igual todo lo bueno que fueran las levaduras desde un punto de vista, perdón, las uvas desde un punto de vista polifenólico, haber pagado unas uvas a 3 euros, a 5 euros, lo que sea, si después en la industria se nos ha torcido el vino. Entonces, una vez que nos ha pasado esto, se nos ha picado el vino, se nos ha torcido, pues tenemos que hacer, o hicimos en aquellos momentos, pues un análisis post-vendimia para tratar de evitar que ese problema vuelva a suceder. Pues os digo a todos vosotros, está bien aprender de los errores de uno mismo, como hemos aprendido aquí, pero también es mejor aprender de los errores de los demás. Entonces, tratar de que no suceda esto. Entonces, aquí la cuestión de la conferencia es qué hacer para evitar que esta situación se vuelva a dar. Nos vamos a centrar aquí en el objetivo de aportar al menos una posible solución desde el punto de vista microbiológico, pues es lo que llevamos investigando aquí, pues ya más de, parece que 14 años vamos a hacer. Entonces, aportaremos nuestra solución que va a estar basada en el uso de levaduras no Saccharomyces. Puede haber otras alternativas, pero bueno, vamos a aportar por lo menos una. Entonces, como introducción, vamos a ver que las no Saccharomyces pues empiezan a ser cada vez más populares. Por ejemplo, yo cuando estudiaba, pues solo se hablaba de Saccharomyces cerevisiae y de las otras pues muy rápidamente. Pero desde hace quizá 15 años atrás pues han empezado a ser populares ya que están en la naturaleza y normalmente pues favorecíamos a Saccharomyces cerevisiae cuando están también estas. Entonces vemos que algunas de estos no Saccharomyces pueden aportar cosas distintas a Saccharomyces, como puede ser pues mejoras aromáticas o bien gustativas, como puede ser incremento de polisacáridos. Yo hoy me voy a centrar en dos que son las que he trabajado pues, durante los últimos años. Bueno, que también he trabajado otras. Una es la Chancea Thermotolerance, pues que es capaz de incrementar la acidez de los vinos, generando ácido láctico, pero a partir del metabolismo de azúcares, no de ácido málico como el de las bacterias lácticas. Y eso pues, nos puede disminuir el pH. Y otra que es el Schizosaccharomyces pombe, que tiene por la peculiaridad de que es capaz de consumir ácido málico. Entonces, eliminar ese ácido inestable que tenemos que eliminar antes de embotellar el vino para evitar una refermentación, con lo cual puede disminuir la acidez y aumentar el pH. Vamos a ver ahora esta posible solución técnica a la falta de acidez. Las posibles soluciones a la falta de acidez que tenemos en nuestro vino, bueno, la más sencilla es la acidificación con ácidos legales de calidad alimentaria.
como puedan ser pues, ácido tartárico, ácido láctico o ácido cítrico. Inconvenientes pues, es la estabilidad de algunos de estos ácidos, ya sea química o microbiológica. Por ejemplo, el ácido tartárico, pues si se combina con cationes potasio, pues puede precipitarnos y perderíamos ese incremento de acidez inicial que tendríamos. El ácido cítrico pues es inestable, en este caso desde un punto de vista microbiológico, y puede ser metabolizado por las bacterias lácticas, incrementándonos, por ejemplo, el ácido acético y pudiendo incluso llegar a dar un carácter avinagrado. Estos ácidos pero, a ver, tienen límites legales. Yo teóricamente no puedo adicionar todo lo que quiera. Varían entre 1 o 2 gramos litro en función pues, de la región en que estemos en Europa. Y también son ácidos caros, ya que en industria alimentaria los ácidos tienen que ser de calidad alimentaria. Yo no puedo adicionar pues, cualquier ácido. Vemos aquí las posibles soluciones a la falta de ácido hemoglobina desde un punto de vista microbiológico. Y vemos que hay varias, pero al final las únicas eficaces o eficientes son dos. Una es el empleo de organismos modificados genéticamente, que serían levaduras Saccharomyces cerevisiae, porque se les ha introducido algún gen de otra especie, como puede ser pues, un gen de una bacteria láctica, o bien un gen de un Saccharomyces pombe o un gen de la Chancea cermozolea. No obstante, el uso de organismos modificados genéticamente está legislado en Europa. Es legal en algunos otros países, pero en caso de que hiciéramos el vino con estas levaduras, pues deberíamos indicarlo en el etiquetado. Actualmente, pues en Europa no se pueden utilizar. Y tenemos, por otra parte, la Chancea thermotolerance, que es en la que nos vamos a centrar hoy, pues que nos permite pues, incrementar la acidez entre 1 y 9 gramos litro en ácido láctico. Entonces, el empleo de la Chancea thermotolerance tiene ventajas, como es el incremento de ácido láctico, que en condiciones industriales pues es fácil obtener incrementos entre 1 y 3 gramos litro de ácido láctico, pero tiene algunas desventajas significativas. Por ejemplo, la Chancea thermotolerance no es capaz de completar un proceso de fermentación completo, como puede hacerlo Saccharomyces cerevisiae. Ellos solo pueden fermentar hasta quizá 10% de contenido etanólico, lo cual nos serviría para hacer un vino base de cava, o sea, una cerveza, pero no un vino convencional tinto, pues que puede tener desde 3,5 de grado alcohólico final hasta 15,5. Entonces le tendríamos que buscar un socio más fermentativo, como podría ser Saccharomyces cerevisiae o Schizosaccharomyces pombe, para terminar esa fermentación alcohólica. Y otro inconveniente pues es que, sobre todo, las cepas de las primeras generaciones, las primeras selecciones que se hicieron, no eran muy resistentes al sulfuroso, o no tan resistentes como Saccharomyces cerevisiae. Entonces, por eso pues, hemos desarrollado otros itinerarios enológicos empleando alternativas al anhídrido sulfuroso que permitieran pues, trabajar a los Saccharomyces y beneficiarnos de su capacidad de incrementar la acidez. Aquí, bueno, hay un review que realicé donde aparecen pues todos los trabajos realizados hasta aquel momento, en el año 2021, de la Chancea thermotolerance. Tenemos aquí los primeros trabajos que tuvieron lugar en Grecia, Italia, y ahí es cuando pues yo pensé, esto puede funcionar en España, y entonces lo empezamos a utilizar aquí, y aquí se desarrollaron pues bastantes trabajos, luego también otros autores españoles también lo han hecho, y luego pues chinos y de muchos otros países, y Alemania. Podemos que casi todos hemos logrado incrementos de ácido láctico y de acidez total pues de 1 a 3 gramos litros fácilmente. En algunas ocasiones se ha llegado hasta 6 gramos litro, para que en la realidad industrial pues, tenemos competencia de la microbiota nativa. Y eso se ha traducido pues, en descensos de pH de 0,1 y 0,2. También hasta 0,4 en condiciones especiales. Tenemos, pues bueno, el último trabajo que he realizado, pues vemos aquí donde está el ácido láctico, pues compramos todas las levaduras comerciales existentes en aquel momento y vimos que teníamos incrementos de ácido láctico pues, que variaban de 1 hasta 5 gramos litro, empleando las diferentes cepas comerciales de ese momento. Cada año hay más, es decir, en aquel momento cuando empezaba solo había una, luego hubo 3 y ahora, hace 2 años creo que había 7 y creo que ahora hay 9. Como os he comentado también, pues bueno, como la primera generación que teníamos de
selecciones de cepas de la Chancea thermotolerans, veíamos el efecto de su sensibilidad al anhídrido sulfuroso. Entonces empezamos a pensar, cuidado, estamos pensando que esto lo tenemos que trabajar como trabajamos con Saccharomyces cerevisiae, pues no es lo mismo, quizá no se tenga que trabajar de la misma manera. Entonces empezamos a trabajar con alternativas y una alternativa que nos dio una sorpresa pues, fue el uso de quitosan. El quitosan pues, es un agente antimicrobiano y antioxidante que puede ser una alternativa al anhídrido sulfuroso y vimos que de alguna manera estimulaba el metabolismo de la Chancea thermotolerans y obteníamos concentraciones de ácido láctico superiores entre un 20 y un 40% al control sin quitosan. Entonces, aquí tenemos el primer trabajo, otro, y pues observamos eso. Después vemos aquí las aplicaciones que se han hecho en qué variedades de uva se han centrado los investigadores o nos hemos centrado los investigadores para emplear la Chancea thermotolerans, o generalmente nos hemos centrado en el empleo de variedades de uva de maduración media temprana, que son aquellas que sufren más el cambio climático. Entonces, claro, en España nos hemos centrado, o empecé yo con los primeros trabajos, 2013, empezaron a publicarse 2015, 16, 17, 18, 19. Estamos con el tempranillo, por algo se llama tempranillo, porque es el primero en madurar. Pues en los lugares donde maduraba antes, después del Pilar, del 12 de octubre, pues ahora a veces madura un mes antes, en septiembre. También, bueno, nos centramos en el AIREN, aquí en el año quizá 2015, pues bueno, había alumnos que tenían AIRENes de mucha producción y pues al final tenían, pues, no, no que tuvieran un gran contenido azucarado, pero al final tenían la acidez también bastante reducida. Pues ahí pues, pudimos mejorar algo. O hay otros autores españoles que han seguido trabajando con el tempranillo, también Treisadura, la mencía, una variedad interesante para utilizar con Chancea thermotolerans, la ha trabajado mi compañera Blanco. Y bueno, también pues empecé a trabajar en el Riesling en Alemania, pues simplemente porque ellos empezaban a notar ese problema, que los Riesling pues, empezaban muchas veces a tener pues, grados alcohólicos probables de 14, lo cual no era normal hace años y cada vez pues van vendimiando más temprano. Y ya muchas veces, pues prácticamente ya no hace falta chaptalizar. Entonces vemos aquí, bueno, este es otro review que realicé pues, hace unos años y analicé pues, todos los análisis sensoriales que se habían hecho de estos vinos y pues llegué a la conclusión de que por lo menos vinos con la problemática o mostos con la problemática inicial que hemos mostrado al principio de falta de acidez y contenido alcohólico elevado, pues mejora la impresión general, generalmente debido a un incremento de la acidez general. Pero cuidado, alguna vez me han dicho en conferencias en Francia, digo, bueno, habría que hacer los vinos siempre así, y digo, cuidado, yo aquí lo recomiendo pues, para estos casos donde hay una falta de acidez. Luego, en la conferencia, bueno, me estoy centrando simplemente en la capacidad acidificante de la Chancea thermotolerans, pero si alguien está interesado, pues puede leer alguno de los artículos que tenemos, donde aparecen otras virtudes, como es la generación de poco ácido acético, pues algo de polisacáridos, determinados ésteres frutales, liberación de tioles, de terpenos, pues otras virtudes que pueden ser interesantes. Y ahora vamos a abordar el otro problema, que es aportando una posible solución técnica a la acidez inestable, por lo menos del ácido málico. Acordaros que especialmente para vinos tintos, ese ácido lo tenemos que eliminar antes de embotellar pues, para evitar una refermentación en el supermercado. Entonces, para ello, pues nosotros hemos propuesto el uso de Schizosaccharomyces pombe, y después veremos otros usos. Esta levadura tiene como ventajas que es capaz de reducir el ácido málico en un 100%. A diferencia de la Chancea thermotolerans, tiene un alto poder fermentativo, es decir, es capaz de fermentar vinos hasta un 15% de etanol, es decir, se parece mucho desde el punto de vista fermentativo a Saccharomyces. Y esta levadura inicialmente se utilizaba para desalificar vinos muy ácidos, por ejemplo, del norte de Europa o del norte de España, pues vinos que tenían 6 gramos litro de ácido málico, pues eran muy ácidos, y nosotros pues, lo empezamos a utilizar en torno al año 2013, 2012, pues simplemente para eliminar ese ácido málico que teníamos aquí en algunos vinos de aquí de Madrid para el sur, con 0,5 gramos litro de ácido málico, lo que os he dicho, no suficiente para acidificar, pero suficiente para generar problemas. Lo utilizamos para quitarnos ese poquito de ácido málico.
Desventajas, pues bueno, la cepa de Schizosaccharomyces debe ser seleccionada para producir poco ácido volátil y ácido sulfúrico. Es decir, no nos sirve cualquier Schizosaccharomyces que seleccionamos o que aislemos, tenemos que seleccionarlo para que no tenga efectos colaterales. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un trabajo conjunto que hicimos con la Universidad de London College en el 2015 y se publicó en 2016. Entonces, utilizando una metodología que desarrollamos aquí de un medio de aislamiento selectivo diferencial para Schizosaccharomyces, porque es muy difícil aislarlos en la naturaleza. Si no utilizamos un medio selectivo, pues ellos aislaron pues más de 100 cepas de Schizosaccharomyces. Entonces las fuimos a Londres, las seleccionamos y vimos que prácticamente todas fermentaban todos los azúcares del mosto. Prácticamente todas consumían todo el ácido málico, pero resulta que en la generación de ácido acético, que puede dar un carácter avinagrado a los vinos, pues vimos que solo 6-7 cepas producían concentraciones moderadas, inferiores a 0,4 gramos litro de ácido acético. Entonces, estas 6 son las únicas que servían pues, para hacer un vino que no tenga pues, esa falta de carácter avinagrado. Entonces, por eso se tiene que seleccionar muy cuidadosamente. Nos vamos a centrar solo en la habilidad de metabolizar el ácido málico de Schizosaccharomyces pombe, pero pues hay otras ventajas. Si alguien está interesado, pues puede leer este artículo que publiqué y pues vemos que también puede producir elevadas cantidades de ácido, perdón, de polisacáridos y elevadas cantidades de ácido pirúvico, porque pueden generar formas de color estables. Bueno, ahora vamos a ver la opción microbiológica desarrollada aquí en la universidad pues, para acidificar y estabilizar vinos desde un punto de vista de ácido málico. Entonces, bueno, aquí hay este es un artículo pues, que revisa pues, la biotecnología que desarrollamos aquí y la comparamos con los ensayos que han hecho otros autores que han usado nuestra misma biotecnología. Os voy a hacer, para presentar la nueva biotecnología, una simplificación microbiológica de cómo se hace vino, desde un punto de vista microbiológico. Entonces, primero tenemos mosto de uva. Primero tiene lugar la fermentación alcohólica, en la cual la levadura, normalmente Saccharomyces cerevisiae, metaboliza los azúcares, glucosa y fructosa, a etanol. Y tenemos pues concluida la fermentación alcohólica o la primera fermentación. Normalmente la mayoría de la gente conoce esta fermentación, la alcohólica, pero la que viene a continuación, que es la fermentación maloláctica, salvo que estés metido en el sector, salvo que hayas cursado estudios de enología, pues es difícil que se conozca. Pero es necesaria antes de embotellar los vinos tintos para lograr estabilidad. Entonces, normalmente es la metabolización del ácido málico a ácido láctico mediante la bacteria o Enococcus oeni. Entonces, una vez realizada esta segunda fermentación desconocida y a veces más complicada que la fermentación alcohólica, obtenemos vinos estables desde un punto de vista microbiológico, es decir, que no van a refermentar posteriormente en el supermercado, pues habría que hacer otras labores como filtración, clarificación del vino. Y ahora pues, proponemos la biotecnología pues, que desarrollamos aquí hace unos años. Entonces consiste en el mosto de uva, inocular inicialmente la Chancellor thermotolerans, que vaya metabolizando azúcares hacia alcohol, pero también hacia ácido láctico. Por eso al final obtendremos pues, algo menos de contenido alcohólico. No obstante, como sabemos que la Chancellor thermotolerans no es capaz de terminar una fermentación alcohólica convencional, que pueda ser de 14 grados de alcohol, pues le tenemos que buscar un socio más fermentativo. En este caso utilizamos Schizosaccharomyces pombe para que, aparte de terminar la fermentación alcohólica, no se elimine ese ácido málico inestable. Entonces lo metaboliza ese ácido málico a pequeñas cantidades de etanol y el vino ya queda estable desde un punto de vista microbiológico y listo para el embotellado después de algunas otras labores como puede ser la clarificación, filtración, estabilización tartárica, lo que estimemos oportuno. Entonces, en una única fermentación alcohólica obtenemos vino ya estable desde un punto de vista microbiológico. De esta manera, pues evitamos también posibles efectos colaterales relacionados con bacterias lácticas de carácter heterofermentativo, especialmente bacterias lácticas espontáneas o salvajes, como puede ser por la pérdida de color,
incrementos de acidez volátil indeseados o incluso problemas de seguridad alimentaria, como la aparición de aminas biógenas o de carbonato de etil. Y mientras tanto, pues incrementamos la acidez y disminuimos el pH gracias a la acidificación de la Chancea thermotolerans. Aquí tenemos un artículo donde, bueno, se pueden ver todos los parámetros de calidad que estudiamos. Entonces, esta columna de la derecha, pues es la nueva biotecnología propuesta que combina la Chancea thermotolerans y Schizosaccharomyces pombe. Y a la izquierda, pues tenemos una fermentación alcohólica convencional por Saccharomyces con su posterior fermentación maloláctica. Entonces vemos que en la biotecnología propuesta obtenemos unos 3 gramos litro de ácido láctico, que se traduce en reducciones de pH, pues parece que aquí fue entre 0,2 y 0,3. El ácido málico desaparece y evitamos 2 efectos colaterales o pequeños efectos colaterales que tienen una fermentación maloláctica normal, como suele ser un incremento del ácido acético en torno a 0,1 gramo litro, 0,15, 0,2, si va todo bien. Si tenemos desviaciones puede ser mayor. Y pues una pérdida de color, que también pues, es un efecto colateral de la fermentación maloláctica, de perder un color de un 10%, 20% en función pues, del vino que tengamos. Aquí vemos que esta nueva biotecnología que combina el uso de la Chancea thermotolerans y Schizosaccharomyces pombe, pues consigue aumentar la impresión general de vinos, cuidado, procedentes de mostos con la problemática inicial que hemos comentado de baja acidez y muy elevado grado alcohólico probable. Más de una vez me han preguntado en Francia, pero hay que hacer los vinos ahora sí. Y digo, cuidado, solo cuando tengamos esa problemática inicial. Si no, quizá no tenga sentido. Aquí, bueno, está este artículo donde comparé pues, los primeros trabajos que hicimos, que se publicaron en 2015, 2016, 2017, y luego pues, otros autores ya de España, también de China, de Alemania, pues utilizaron la metodología y aquí comparo todos los trabajos y vemos que llegamos a conclusiones similares. Otras posibles combinaciones de la Chancea thermotolerans hemos estado trabajando. Bueno, la primera fue la combinación con Cerevisiae, que es la normal para simplemente acidificar, tenemos la de Pombe, y últimamente estamos trabajando pues, en combinaciones con Oenococcus oeni y Lactobacillus plantarum, es decir, con bacterias lácticas para obtener objetivos similares a la biotecnología del Schizosaccharomyces pombe. Entonces, me voy a centrar en estos trabajos que hemos realizado, que estamos realizando. Si alguien está interesado, pues tiene aquí las publicaciones para leer todo en detalle. Entonces, vamos a ver de manera simplificada cómo se hace el vino. Tenemos mosto de uva, una primera fermentación alcohólica por levaduras y una vez que se acaba la fermentación alcohólica, se realiza la fermentación maloláctica con bacterias lácticas. Después de la alcohólica y tenemos ya el vino estabilizado desde un punto de vista microbiológico. Sin embargo, en la nueva metodología propuesta, lo que utilizamos nosotros, como antes, la Chancea thermotolerans al principio, porque vaya fermentando lo que pueda, nos metabolice azúcares, alcohol y también ácido láctico, compensándonos una carencia de acidez. Y en este caso, a las 24 horas de adicionar la Chancea thermotolerans, inoculamos bacteria láctica, ya sea Oenococcus oeni o Lactobacillus plantarum. Vamos a ver que, cuidado, trabajar con Oenococcus oeni entrama algunos riesgos, entonces hay que monitorizar lo que es el descenso de ácido málico. Entonces pongo aquí de cuidado con la gestión de riesgos, monitorizar el consumo de ácido málico, sobre todo estamos trabajando con Oenococcus oeni. Oenococcus oeni es heterofermentativo, es decir, puede metabolizar ácido málico, pero también azúcares. Entonces, si metaboliza los azúcares, nos va a incrementar la acidez volátil y tendremos un picado láctico. Lactobacillus plantarum es otra bacteria láctica que ha aumentado su popularidad durante los últimos años. En este caso, esta bacteria láctica es solo homofermentativa o heterofermentativa facultativa, es decir, solo puede metabolizar el ácido málico. Es incapaz de metabolizar en circunstancias fenológicas los azúcares, por lo que no existe riesgo de picado láctico. Entonces, si usamos el Oenococcus oeni, cuidado, gestionamos la bajada de ácido málico y una vez que desapareció el ácido málico, valoramos sobre todo si prevemos que la fermentación va a durar muchísimos días. Imaginemos que tenemos un grado alcohólico probable de 15,5, eso no va a acabar en 2 semanas, quizá en 3, quizá en 5 semanas, quizá en varios meses. Entonces, valorar, eliminar con quitosan, lisocima o anhidrio sulfuroso la amenaza de ese picado láctico. Entonces,
dormiremos más tranquilos, si el vino está protegido y no tiene ácido málico, nos iremos mejor a dormir todos los días después de la jornada en la bodega. Después pues, podemos utilizar Saccharomyces cerevisiae para acabar la fermentación alcohólica y ya tendríamos en una única fermentación alcohólica el vino estabilizado desde un punto de vista microbiológico y listo prácticamente para embotellar. Y evitaríamos pues, efectos colaterales de una fermentación maloláctica secuencial después de la alcohólica, como puede ser por la pérdida de color o incrementos de ácido volátil. Aquí hay pues, uno de los artículos donde utilizamos la metodología con Lactobacillus plantarum y Oenococcus oleni simultáneos con la chancea y posterior Saccharomyces. Lo vemos aquí porque logramos mejorar la acidez de los vinos mediante la habilidad de la chancea thermotolerance y evitamos esos efectos colaterales de esas fermentaciones malolácticas difíciles, como es el incremento del ácido acético. Me parece que aquí en el control convencional, que hace la alcohólica, y luego la maloláctica secuencial, pues aquí había también el incremento de ácido acético de 0,15 gramos litro, además tampoco es mucho, pero bueno, es significativo. Y el descenso de color, pues ya no recuerdo aquí si en la secuencial fue de 10 o 15%, y ese efecto no se dio en la biotecnología propuesta. O como conclusiones de la conferencia, pues simplemente para los que no lo han oído nunca, pues la chancea thermotolerance nos permite mejorar la acidez. Es fácil, utilizando los productos comerciales y en condiciones industriales, pues incrementar 2 gramos litro de acidez total y disminuir el pH 0,2. Las principales limitaciones, recordar, poder fermentativo moderado, puede servir para hacer un vino de cava base, pero para un vino normal, pues tenemos que pensar en utilizar un socio más fermentativo para acabar la fermentación, pues como puede ser Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus o Schizosaccharomyces pope. Y su resistencia, poca resistencia a anhidrio sulfuroso, pues que nos puede inducir a emplear alternativas al anhidrio sulfuroso. El anhidrio sulfuroso también cada año nos van reduciendo el límite legal, por lo que las alternativas pues, se van desarrollando. Luego conocer las posibles combinaciones de la chancea thermotolerance o con bacterias lácticas o bien Schizosaccharomyces pombe, pues para eliminar el ácido málico inestable, sobre todo en situaciones en que tengamos un poquito nada más de ácido málico, 0,5, 0,7 gramos litro, como he dicho al principio de la conferencia, insuficiente para acidificar, pero suficiente para generarnos problemas de estabilidad. Entonces, simplemente por proponer estas alternativas distintas de la fermentación maloláctica clásica, que yo creo que pueden ser un recurso enológico interesante, como he dicho, en situaciones en que la acidez del mosto inicial sea baja y el contenido etanólico probable muy elevado. Entonces, en esas circunstancias específicas, pues podemos mejorar la acidez, el color y, bueno, pues reducir un poquito el etanol, 0,5% en volumen, pero tampoco hace milagros. Y, sobre todo, algo para evitar finales difíciles, como el que hemos visto al principio de la conferencia, donde se nos solapa la fermentación alcohólica con la fermentación maloláctica, sobre todo con bacterias lácticas salvajes y espontáneas, cuyo metabolismo desconocemos. Bueno, aquí como ha sido una conferencia en la que he tratado de resumir pues, 15 años de investigación, pues aquí tenéis pues, muchos artículos. Si a alguien le interesa el tema y quiere continuar documentándose, que me parece que son 35 publicaciones sobre el tema. Y por último, pues agradecer a todos aquellos que nos han ayudado o han financiado estas actividades de investigación, como puede ser el Ministerio de Ciencia e Innovación, con el proyecto que nos financió en el año 2020, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, las compañías que han contratado proyectos privados, como pueda ser Bodegas Pago de Carnavejas o Agrovin SL, y bueno, la Estación Enológica de Haro, la cual nos realiza muchos análisis que no podíamos realizar nosotros al principio cuando empezábamos, que teníamos un laboratorio pues, muy rudimentario y pues siempre nos ayudaron mucho de manera desinteresada. Y bueno, el proyecto Low pH Wine, donde estamos involucrados pues, muchas instituciones tratando de mejorar pues, el pH y la acidez de los vinos españoles. Por último decir, bueno, nuestro curso habilitante de enología, que será en este edificio, pues cuya próxima edición será en marzo de 2025. Si alguno de vosotros está
interesado en cursarlo, pues me podéis consultar y está subvencionado pues, por la Comunidad de Madrid. Pues muchas gracias por su atención a todos. Si tenéis alguna pregunta, pues Bueno, muchas gracias, Santiago, por la charla. Ha sido sumamente interesante desde mi punto de vista. Y bueno, creo que doy por concluida la conferencia de hoy. Muchas gracias de nuevo a todos vosotros por venir y espero veros en la cata que tendremos después. Muchas gracias. muchas gracias, Guillermo.